2:33 y tenemos que pasar a un segmento que tenemos la suerte de tener en esta radio jueves de por medio, y es al titular del auditorio, teniendo en la mesa al titular de la Auditoría General Villa María, Rafael Saccheto. ¿Cómo te va, Rafa? Buen día, buen mediodía. Hola Franco, buen día. Hola Aldo, toda la gente que nos escucha, buen día. Sí, tremendo lo que acabas de contar, inexplicable. Es decir, es inexplicable. Es inexplicable bajo el paradigma de las decisiones y de la mirada que el Estado Nacional tiene sobre sectores muy vulnerables de nuestro país, como son los jubilados, por ejemplo. Sí, y en esa lista no está ni Rodrigo de Loredo, cosa que me llama la atención y me parece bien, y no está, por ejemplo, la Coneja Baldassi. Sí, yo esta mañana lo primero que hice, fundamentalmente por la actividad que tuvimos ayer y que acompañamos, y donde nosotros ayer por la mañana le habíamos pedido a todos los diputados y senadores por Córdoba que rechazaran el veto y que ratificaran la ley. Entonces esta mañana lo que hice tempranito fue buscar ese mismo listado, ¿no? Para ver quiénes. Y bueno, ayer estuvimos todos prendidos, ¿no? Claro, ayer estuvimos todos prendidos a la tele viendo los argumentos que exponían cada uno y realmente no se comprende, solo se comprende el voto en contra de los jubilados desde una perspectiva de personas que primero no les interesa la vida de los que menos tienen, de los que más necesitan, pero además muestra una realidad de alejamiento de esas necesidades atroz, una falta de empatía tremenda, es decir, la incapacidad de un dirigente o de un legislador nacional, en este caso la incapacidad de ponerse en el lugar, ¿sí? Y siquiera hacer el ejercicio de pensar si pudiera vivir con 320.000, 340.000 pesos que cobra la mínima cualquiera de los jubilados para los cuales esta ley iba en ayuda. Uh-huh. Entonces, bueno, muestra una realidad, pero no es solo falta de empatía, Franco, y yo es algo que quiero decirlo públicamente, no es solo una condición psicológica de las personas, de estos legisladores que votan en contra, no es solo falta de empatía, hay una decisión política, macroeconómica, que necesita que a los jubilados se los hambree, que necesita que a los discapacitados se les quiten las pensiones, que necesita pisar las paritarias, que necesita vaciar de presupuesto las universidades, que necesita dejar sin dinero para comprar lo mínimo indispensable al conjunto de los ciudadanos de nuestro país. Este diseño, ¿sí?, para bajar la inflación necesita del hambre, necesita de la baja de la producción, necesita... Y a mí me pueden decir, che, estás haciendo política. No estoy haciendo política, simplemente estoy haciendo lo que me corresponde, defender los derechos de los ciudadanos, en este caso de nuestra ciudad, pero también en esa defensa, la defensa de los derechos de los ciudadanos de todo el país. Este plan es un plan económico y social que necesita de esto, de lo que pasó ayer en el Congreso, de lo que pasó con los jubilados y de lo que pasa con cada una de las luchas de los sectores más vulnerables, porque hay que cumplir con los de afuera. Hay que cumplir con los de afuera, ¿no? Yo el otro día, perdón que me extiendo un poquito, pero leía que el presidente, nuestro presidente, digo nuestro porque es el presidente de todos los argentinos, aunque como sí, es, aunque no represente, digamos, la voluntad de muchos, dijo, yo estoy cumpliendo el mandato que recibí en la elección, ¿cuál es? Bajar la inflación. Entonces me puse a pensar, este hombre está confundiendo medios con fines. Está poniendo como fin algo que tiene que ser un medio, porque el fin no es bajar la inflación. El fin es que los argentinos vivan mejor, y el medio es bajar la inflación. Ahora, si cambio ese orden y pongo bajar la inflación como finalidad, cualquier medio va a ser posible, ¿sí? No sé si me explico. Sí, claro. Y entonces, hambrear a los jubilados, vaciar de presupuesto a las universidades, dejar sin medicamentos, sin prestaciones a las personas con discapacidad,
poner una tasa que le impide a las empresas pensar en un crédito para crecer. Además, ¿para qué va a crecer si nadie compra nada? Entonces, esa confusión de medios y fines, ¿sí?, me parece que está haciendo un daño y un estrago histórico en la Argentina. Nunca nadie antes transformó la posibilidad de estar mejor en hambre para los vecinos y para la gente de nuestro país. Aunque los mismos programas se aplicaron varias veces ya y conocemos cuál es el resultado, ¿no? Yo repasaba la lista con una idea, es decir, y algunos, cuando digo empresario de tal rubro, es porque responde a una lógica la mirada, aunque no es persecutoria, es decir, que es de Wincar Relancó, sino es, hablando también de la mirada, es cómo miras al jubilado de tu pueblo que se quedó sin acceso a los medicamentos que los proveía el PAMI y que además tiene un bono que está congelado hace meses, años. Al que no le alcanza y cada vez le alcanza menos, digamos. Mira, Franco, ¿Cómo lo mirás? Porque vos te cruzás a un jubilado en la farmacia y ves que no puede llevar lo que necesita. Bueno, mira, votar de una manera u otra en el recinto legislativo, en el Congreso, bueno, lo haces ahí, nadie te pregunta nada o se puede dar una discusión interna, pero a la salida del Congreso, gente joven, seguramente vinculados al área de comunicación, periodistas jóvenes, de ningún medio reconocido ni nada, pero abordaban a estos diputados y diputadas que habían votado en contra de los jubilados. Y la mirada era hacia el suelo de estos diputados. No podían responderle al periodista por qué habían votado en contra de los jubilados. Se les cae la cara. Porque vos podés decir, para garantizar el equilibrio macroeconómico, ¿con los jubilados? ¿Con los jubilados? ¿No? O con los discapacitados, porque ahora va a judicializar el rechazo al veto. Claro, mientras tanto tira un placebo allí diciendo vamos a aumentar, vamos a ver el tema de unos aumentos a los prestadores, vamos a revisar, sin hablar de todo el despiole que hay en este momento con Andis, ¿no? Pero entonces, digo, esa famosa frase, ¿no? Es decir, ser fuerte con los débiles, está fácil, ¿no? Para tratar de contrarrestar eso, ¿qué valor tiene que las defensorías, como marcabas al principio, se pongan de acuerdo y exijan este rechazo al veto? Y también pensaba, cuando vi el comunicado ayer, se inició la campaña rumbo a octubre para las elecciones legislativas. ¿Habrá alguna acción también conjunta para pedirle a los futuros diputados, a los candidatos de hoy, que se comprometan a no levantar la mano con un brazo de yeso, digamos? Bueno, eso es muy bueno y ojalá pudiéramos pedirle a nuestros legisladores que no mientan en ese sentido, ¿no? Si no, tendríamos a nuestro presidente con los dos brazos amputados, ¿no? Perdón que lo diga así, pero estoy usando palabras de él mismo, ¿no? Sí, entonces, sí. Digo, la democracia permite esto, ¿no? Y hay que entender cómo funciona la democracia, la libre expresión. La democracia hasta te permite mentir y no pasa nada. Claro. ¿No? En una campaña, pensando en la pregunta que vos me haces, ojalá haya compromiso con el ciudadano, compromiso con las necesidades de quien más lo necesita. Históricamente nuestra patria, nuestro país ha tenido una consideración sobre la función del Estado, sobre el rol del Estado, y es acompañar el desarrollo de los pueblos, de las comunidades, y en ellas el desarrollo de cada persona, que asume distintas formas: un proyecto económico, un proyecto de vida, un emprendimiento comercial, una industria, ¿sí? El que quiere estudiar y recibirse de profesional, o el que quiere hacer y trabajar de un oficio tan necesario para nuestras comunidades. Todo eso tiene que ser posible. Pero cuando el planteo es solo económico, y no solo económico, es macroeconómico, y además la solución que se busca viene por el lado solo de lo financiero, quedan fuera todas estas posibilidades de desarrollo comunitario, personal, individual, que son los que aportan al desarrollo comunitario en ese ida y vuelta. Entonces, el compromiso de quienes
son candidatos hoy, de quienes van a ejercer funciones ejecutivas o funciones legislativas, pensando ahora en las elecciones de octubre, ojalá, Franco, pudieran responder honorablemente a la palabra y tener esa mirada integral de la comunidad y sobre todo una mirada atenta a aquellas personas que más lo necesitan. Mira, estos días he escuchado un argumento desesperado de los padres, de las madres, de los familiares de personas con discapacidad. ¿Qué van a hacer nuestros hijos cuando nosotros no estemos más? Esa pregunta cala en lo más hondo o debería calar en lo más hondo de la pregunta o de la respuesta política a una necesidad. ¿Qué van a hacer si no tienen más a nadie? Cuando esas personas que van a continuar con la condición de discapacidad, cuando sus padres, sus familiares que hoy los están atendiendo, a duras penas pueden sostener, ¿sí?, ya no estén más. Cuando se mueran, ¿qué van a hacer? El Estado no va a estar ahí porque ha tomado la decisión de no estar. ¿Quién va a acompañar a esas personas? ¿Los vamos a tener deambulando por la ciudad? ¿Se van a tener que hacer cargo los gobiernos locales, que son los que ponen la cara, en definitiva? Porque allí detona todo. Y hay que ver que los gobiernos locales dispongan los recursos para poder atender esas realidades. Entonces, es tremenda la situación. Y los jubilados, bueno, están ahí, como pueden, sobreviven, comen una vez al mes, lo vemos, los escuchamos, ¿sí? Pero también hay que entender y hay que observar que hay un sector de la sociedad que apoya el veto a los jubilados, que apoyan las medidas de restricción y de falta de crecimiento. Y hay que poder decodificar en términos de desarrollo de una comunidad por qué se da esa situación. ¿Por qué hay gente que, bajo el argumento de que algunas pensiones se dieron de manera ilegal o que no correspondían, eliminamos las pensiones? Me pasó el otro día con un intendente de la región que me decía, alguien tenía que venir a ordenar todo. Le digo, no me podés decir eso cuando estás teniendo que responder en salud lo que es el triple de lo que tenías que atender antes. Le digo, con los mismos recursos. Le digo, no me podés decir eso. Pero están convencidos de que alguien tenía que venir a poner orden. ¿Qué orden? Mirá, es perversa la situación, porque una cosa es ordenar, y yo creo que nadie estaría en desacuerdo con ordenar. Nadie está en desacuerdo con ordenar. ¿Pero qué significa ordenar? Significa, en el caso de las pensiones, que a quien no le correspondía, ¿sí?, no lo tenga más, ¿sí?, y se inicie la devolución de lo que cobró indebidamente. Pero al que le corresponde, ¿por qué se la vas a quitar bajo el argumento de que había que ordenar? ¿Por qué? Entonces, mira, el comunicado que hicimos con, no sé si tenemos tiempo, pero sí, el comunicado que hicimos con el defensor de Río Cuarto, con Daniel Frangie, surge porque en nuestras defensorías estamos recibiendo casi todos los días situaciones como estas, ¿sí? ¿Y qué observamos? Este plan absolutamente perverso de que si no hiciste la auditoría para las pensiones por discapacidad, si no hiciste la auditoría te la quitan, pero claro, te tiene que llegar una carta documento en papel, cuando toda la vida te lo comunicaron por correo electrónico, por mensaje, ¿sí? Y la carta documento o no te llega o llegó a una ciudad donde viviste hace 20 años y donde ya hace 20 años hiciste el cambio de domicilio y donde nunca te llegó una comunicación a aquel lugar, sino que te llegaban al lugar donde estás residiendo, ¿eh? Entonces, personas con discapacidad y sus familias nunca se enteraron, ¿sí?, a dónde tenían que ir a hacer la auditoría. Como no fuiste, pumba, abajo y eso te está llegando la auditoría. Absolutamente. Te propongo que nos describas alguno de estos casos, sin mencionarlo, pero que lo cuente después de la tanda. Dale. ¿Sí? Entonces cumplimos con los anunciantes, damos una vuelta y vemos vidrieras. Bien, continuamos en este bloque con el titular de la Auditoría General Villa María, Rafael Saccheto, repasando las medidas que se van tomando sobre nuestros jubilados y sobre las personas con discapacidad, que son el eje de la discusión esta semana, sin mencionar el escándalo y la limpieza en la dirección, en la Agencia Nacional de Discapacidad, porque lo fueron a Diego Españolo, que fue el mensajero involucrado, pero el mensajero al fin, porque contó en varios audios
un negociado que involucra también a la hermana del presidente, a Karina Milei, y a Lule Menem, nada menos. Entonces tocó un nervio de la gestión presidencial y bueno, lo limpiaron a él, por supuesto. Tiene un antecedente eso, en el mismo sentido. Tiene varios antecedentes. El que denunció al actual titular de salud. Sí, recordémelo. También, no recuerdo el nombre, pero digo, en vez de actuar sobre la denuncia y sobre los elementos de la denuncia, como podría hacerlo de Españolo, ¿sí? También cuando se denuncia no de salud, de ANSES, el informe de ANSES que daba cuenta de negociados y demás, resulta que el área que el propio gobierno, este gobierno, denunciaba como el área de mayor negociado, coima, corrupción, era donde estaba como titular el actual titular de ANSES. Y entonces no tuvieron mejor idea más que investigar al titular del ANSES, echar al que denunció. Y esto es más o menos lo mismo, lo de Españolo. Es más o menos lo mismo. Entonces, no quieren que haya mensajeros y tapar la cuestión. Ayer un periodista decía un mea culpa, dice, si esto lo hubiese hecho Ginés González García, dice, estaríamos saltando arriba de la mesa con las pruebas. Claro. Sí, bueno, de hecho, lo del vacunatorio VIP era cadena nacional con el tema, ¿no? Entonces, bueno, son esta doble vara y esta nueva manera de pensar la política, donde todo se justifica, donde todo se insulta, donde no importan los demás. Y bueno, nosotros por eso, a ver, la realidad que nos toca todos los días, Franco, es atender los problemas de los vecinos. Quiero volver a eso. Claro. ¿Cómo son más o menos los casos que están llegando a la auditoría de estas personas con discapacidad que se están quedando sin pensión? La mayor o lo que más llega, y esto es coincidente con lo de Río Cuarto, por eso también decidimos hacer el comunicado conjunto, tiene que ver con la pérdida de las pensiones. ¿Sí? Entonces, personas que tienen discapacidades congénitas, discapacidades de toda la vida, tienen que ir a demostrar que tienen la discapacidad, y para eso esperaban la carta documento para la famosa auditoría. Y a muchos de ellos, los que han llegado, a los que han llegado, a algunos le han llegado, pero a una gran mayoría no le han llegado. Y entonces, o no les llegaron, o como nos ha tocado en varios casos, le llegan a una dirección en la que le avisan de donde vivían antes, que les había llegado eso, y tenían que hacer la auditoría en aquel lugar. Por ejemplo, San Luis, ¿sí? Una de las personas, ¿no? O por ejemplo, el norte, otra de las personas. Pero villamarienses que viven aquí en la ciudad hace 15, 16 años, 10 años. Y que en algunos casos, hasta uno imagina, se mudaron para tener acceso a cierto tratamiento, terapia, acompañamiento, o por la dependencia de los padres. Está bien, pero desde aquella época, desde todos esos años, todas las comunicaciones han llegado al lugar de residencia actual. Misteriosamente, las cartas documento para hacer las auditorías no le llegan al lugar donde históricamente les han llegado hasta el día de la fecha. Ahora le llegaron a otro. Hay una clara malintención de que no te llegue. Pero absolutamente. Hay una actitud allí de hacer perder, ¿sí? Y después, por supuesto, cuando se hace el reclamo, difícilmente el ANDIS atienda, porque estas personas van a ANSES y ahí hay otro problema. Estas personas, cuento lo que nos dicen los propios vecinos que llegan a la Defensoría. Me interesa. Cuando se dan cuenta que no han percibido el beneficio de la pensión, ¿sí? Lo primero que hacen es ir a ANSES. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Y ANSES dice, en esta etapa de gestión del ANSES, dice, no, nosotros somos solamente un medio, no tenemos nada que ver. ¿Sí? Vaya al ANDIS. ¿Sí? Intentan comunicarse con ANDIS, nadie responde, por supuesto, porque ya no existe más operativamente, ¿sí? ANDIS ya existe, pero no resuelve nada, se han licuado los problemas, por eso en nuestro pedido también pedimos que se recomponga el aparato operativo. ANDIS no tiene delegaciones territoriales. Sí, en Córdoba. En Córdoba. Pero no quedó nadie, o hay un teléfono, con suerte te atiende alguien,
pero de ahí a la solución Sí. hay una distancia kilométrica. Entonces, cuando llega, y en general no llega, es lo que es la experiencia que estamos teniendo. Nos pasa con las cuestiones de las pensiones con discapacidad, no hemos podido resolver, ¿sí? Porque además está la decisión. Y cuando logramos articular alguna acción, ¿sí?, la posibilidad de recuperar la pensión va a revisión, ¿sí? Hasta ahora ninguna se ha recuperado, tengo que decirlo. Hasta ahora ninguna se ha recuperado, ¿no? Rafael, ¿y cómo es el ánimo de la gente? ¿Cómo llega? ¿Ofuscado? ¿Cabizbajo? ¿Cómo? No, ya ni para el enojo da, Franco. Sí, mucha angustia. Uh-huh. Hay una angustia creciente en los sectores más vulnerables, ¿sí? En los jubilados también es coincidente esta angustia. De verdad, no llegan 320.000 pesos. Estoy hablando que muchos jubilados tienen que alquilar y le ayudan sus hijos, su familia. Si no, entre los remedios, que ahora ya no tienen los que tenían antes, y ya no tienen los descuentos que tenían antes, pero tienen que seguir tomándolos, sí. No llegan. Jubilados y discapacitados son hoy por hoy el sector más vapuleado por las decisiones del gobierno nacional, ¿sí? Podríamos comprometer a los candidatos, podríamos arrancar una mesa con una nota de compromiso a todos los candidatos a diputados a que comiencen a enviar una nota de compromiso o a firmar una nota de compromiso que pueda surgir desde la radio, desde la Defensoría, desde este espacio, desde distintos espacios, comprometerlos a que hay temas en los que pueden debatir, pero hay temas en los que ni siquiera hace falta debate. Están por encima incluso de objetivos grandes como puede ser el equilibrio fiscal, porque vos fíjate que hoy esa muletilla se ha transformado en una muletilla. No podemos romper el equilibrio fiscal o el superávit, porque hay superávit, sí, pero es la experiencia en cada. Si yo dejo de pagar absolutamente todo lo que tengo que pagar en mi economía doméstica, sí, no gasté nada o casi nada de lo que me ingresa por mes, pero le debo a todo el mundo, ¿sí? Y eso implica que tus hijos coman la mitad de lo que comían, que la escuela ya no la pagues, que ya no, si tenías internet, que hoy es un servicio absolutamente esencial, ahora no lo tengas. Y entonces esa reducción impacta y se nota mucho más cuando lo que no se cubre son necesidades vitales: alimento, remedios, servicios básicos, ¿sí? Se han dado casos municipios que dicen tenemos superávit fiscal y tenemos más de un barrio sin agua. Sí, sí, señor. Yo no quiero superávit fiscal, quiero que todos los barrios de la ciudad, del pueblo, de la localidad que sea, tenga agua. Bueno, y ahí hay una concepción diferente de la economía de un país. No me mira así, Eva, me mira de afuera con casos reales. Bueno, pero viste que hay una denostación de todo lo que es economía vinculado a lo keynesiano, al pleno empleo, el para qué del Estado. Nosotros veníamos de una concepción donde el déficit del Estado es un elemento que convive con la economía, ¿no? Entonces vos podés tener cierto déficit, ¿sí? Hoy esa concepción, ¿sí?, se cortó absolutamente y se ha transformado en un Excel. El número tiene que dar, y no importa dónde recortemos. Pero yo me acuerdo, ¿sí?, que muchos teníamos en claro que para lograr ese déficit que se anunciaba, cero, había que tocar la caja de los jubilados. Y lo decíamos, ojo, porque no hay forma de cumplir esas metas fiscales sin tocar esto. No hay forma. Bueno, nadie creyó, ni siquiera los propios jubilados, en su gran mayoría, ¿no? La realidad demuestra que la única forma, ¿sí?, es que se toque la caja de jubilados. Y la expresión máxima y más reciente es que se aprobó la ley de discapacidad, sí, pero no la de jubilados. No hay para los dos. No hay para ninguno de los dos, pero la que se confirmó el veto es la de jubilados. O sea, nada para los jubilados, porque eso necesita de mayor presencia del Estado, ¿sí? ¿Y qué importa si eso genera un poco de déficit, si el jubilado puede continuar con su vida dignamente? Rafael, las 13:03 se nos fue la media hora, pero
volando. rapidísimo. Sí, sí, la verdad Bueno, que sí. estos temas, lo que pasa... Y eso Franco, que hoy llegó estos- horario. Sí, sí, hoy como nunca creo que cumplimos el horario. ¿Ah? ¿O no, Aldo? Perfecto, Sí, ¿no? perfecto. Sí, no, bueno, pasa que son cosas que te movilizan, te revuelven la sangre, te hacen calentar. Que, porque pero vos que no son lo podés necesarios entender, debatir. Acá ¿sí? hace falta el debate. Pero hay que poder ponerlo en palabras seriamente, pero no perder el eje que estamos hablando de personas, no de un equilibrio financiero que es un número. Estamos hablando de historias de personas. Personas con discapacidad, personas jubiladas, estudiantes universitarios, docentes universitarios, prestadores de servicios de la salud. ¿Sí? Estamos hablando de todo eso, ¿no? No estamos hablando de poner un jardín de flores o no ponerlo. Estamos hablando de que la gente pueda comer o que pueda atenderse y recibir la salud que merece. Rafael Sachetto, titular de la Auditoría General Villa María, muchas gracias. Nos reencontramos la semana que viene, porque vamos a seguir hablando de este tema. Así es. O el otro jueves o la semana que viene, pero vamos a seguir. Muchas gracias. A ustedes.